Bueno, estamos listos para conversar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, él es analista de tendencias, él es presidente del Inter-American Trends. Vamos a estar conversando con él en los próximos minutos. Vamos a invitarlo de una vez a Antonio para conversar sobre lo que está pasando aquí con los venezolanos en Estados Unidos y lo que está pasando también en Venezuela. Ayer hubo una rueda de prensa de Interior, Diosdado Cabello. Así que vamos a estar conversando con Antonio en cuestión de solo segundos. Ahí lo tenemos listo. Antonio, ¿cómo estás? Feliz día. Muy buenos días, William. Un placer estar contigo y tus escuchas y seguidores. Qué bueno, qué bueno. Mira, fíjate esto. Entonces, tenemos acá en Estados Unidos una situación bastante difícil que están enfrentando más de 300.000 venezolanos con una decisión del TPS que se produjo ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia. Quería conocer tu reacción y cómo esto lo podemos de alguna manera direccionar con la situación actual de Venezuela. La decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que establece es, en la apelación, que la administración Trump puede seguir suspendiendo el TPS para los venezolanos, o sea, como figura el TPS. Eso, sin embargo, no es decisión firme, es una decisión que toma y le abre la posibilidad a la administración Trump. Sin embargo, tenemos que recordar que asimismo esa misma Corte Suprema de Justicia hace unos días tomó la decisión, por mayoría también, 7-2, que ningún venezolano, porque se le ha aplicado a los venezolanos, ¿verdad?, pueda salir de este país, extraído de este país por la ley, ¿verdad?, contra de 1798, ¿verdad?, sin el proceso justo. Y eso es importante porque lo que le está diciendo ahí, ok, tú puedes suspenderlo, pero no puedes usarlo con la ley anterior que estableció de que puedes extraerlos o deportarlos, perdón, ahí sería deportarlos a El Salvador. Entonces, aquí hay una situación que todavía hay que esperar un poco más para tomar hacia dónde orientar. Yo creo que estamos en un momento donde el Ejecutivo tiene una posibilidad de seguir actuando sobre el fin del TPS, pero que la justicia tiene también mecanismos para establecer de que es de acuerdo a la Constitución y a las leyes del debido proceso en los Estados Unidos. O sea, si un venezolano tiene un caso en la que tiene todo en orden y puede mantener su estatus en Venezuela, en Estados Unidos, debe tener su abogado. Aquí lo que hay que volver a recurrir, y siempre lo hemos dicho, William, con un abogado para cada caso, porque aquí es una solución individual. O sea, es cierto que afecta como comunidad, pero la solución es individual. Y lo otro, que aquí hay que seguir insistiendo a través de los grupos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el legislativo, porque el legislativo, recordemos que introdujo una ley. Entiendo que es una ley bipartidista, además, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en que el Ejecutivo tiene una posición, y es una posición en términos de su campaña electoral, de sus compromisos, en la que habla que la seguridad interna se establece a través de mecanismos de que la migración es legal, es controlada, porque dice que, o piensa que en el gobierno de Biden esa frontera fue abierta y que entraron individuos que no son los que este país quiere que estén, y los asocia a una organización. Porque tu argumento es, si llegara a cerrarse, que todavía no se ha cerrado por completa la puerta de la vía judicial, pues ir abriendo la puerta de la vía legislativa, ¿correcto? Ese es el planteamiento. Totalmente. Yo creo que esa es la forma como debemos actuar después de esta decisión. Muy bien. Escribes, Antonio, en X, estuve leyendo un artículo tuyo, dice, el régimen de Maduro entra en pánico, el régimen venezolano se sabotea solo. ¿Cómo que se sabotea solo?
Se sabotea, William, porque cuando tú ves hechos como el de ayer de Diosdado, Sí. en la que cierra la frontera con Colombia y dice que han capturado varias personas que vienen a un acto terrorista en Venezuela y del cual señala que hay 17 extranjeros, ¿verdad? Y después escuchas a Maduro y dice que los albaneses y la mafia albanese está dispuesta a sabotear las elecciones, ¿verdad? En Ecuador. O sea, tú dices Colombia, Ecuador, sobre una elección que no despierta ninguna ilusión en Venezuela. En la última encuesta de Megaanálisis dice que el 85% no está dispuesto a participar. Entonces, Repite la cifra. 85% de los venezolanos no están dispuestos no votan. a no ir a ese proceso. Yo te hago llegar si no la tenés en la encuesta ahora. Tiene datos muy interesantes porque se realizó precisamente para el evento electoral. Entonces tú dices, ¿dónde está? ¿Cómo está ese saboteo? ¿Qué pasa? Apostaron a que esta elección, el régimen, le iba a dar legitimidad internacional. Ellos no estaban jugando para la parte interna, sino para la parte internacional, diciendo que personas emblemáticas del momento en la oposición participaron, Manuel Rosales, Enrique Capriles Radonsky, todos los que están asociados a eso, ¿verdad? Y decir que en Venezuela hay una oposición que realmente dialoga con el régimen. Entonces, eso se les cayó al no haber esa participación que espera. Y una manera de bloquear que el mundo se entere de lo que está ocurriendo en Venezuela ese día es no permitiendo la entrada de periodistas, de observadores, que generalmente se hace hoy por la poca afluencia de vuelos en el exterior por Colombia. Claro, es como, entonces, aquí lo que es como un puerto, es como un aeropuerto obligado, pues, tocar a Colombia para poder llegar a Venezuela. Entonces, aquí básicamente lo que hicieron fue cerrarse para no mostrar que haya testigos internacionales, porque vuelvo a decir, esta es una señal para internacional, esta clave es internacional, hay que leerlo en clave internacional, puedan dar testimonio de lo que va a ocurrir ese día en Venezuela. Y entonces, por eso digo que se sabotean, porque no consiguen, además, cómo justificar, cómo explicarse el 6 de mayo. El 6 de mayo realmente fue una ruptura en el relato del régimen. El régimen hasta ahora había sostenido un relato que eran infalibles, inexpugnables, tenían todo controlado. ¿Quieres a lo que pasó en la embajada de Argentina en Caracas? El 6 de mayo es la embajada, en la operación Guacamaya. Eso realmente también tiene, y los tiene muy desorientados, porque no se dieron cuenta. Así como nosotros amanecimos y nos dimos cuenta por lo que estaba ocurriendo por un ex de Marco Rubio, que lo confirmó. Había unos rumores, sí, pero lo confirmó Marco Rubio. A ellos les pasó lo mismo. Entonces, esa narrativa y ese relato es lo que a ellos también los tienen muy desubicados, porque no consiguen cómo poder volver a tener credibilidad. Hoy la credibilidad del régimen es muy baja en términos de poder tener controlado el país, porque allí básicamente lo que se mostró es que si entraron para rescatar a 4 venezolanos presos políticos, rehenes políticos, ¿verdad? Pueden entrar para cualquier otra actividad y eso los tiene muy nerviosos, o sea, porque no logran determinar dónde está, cómo ocurrió, no tienen esos detalles todavía. De hecho, la respuesta de ellos todavía es lenta. Maduro todavía no se ha pronunciado y no se va a pronunciar porque realmente no tiene todos los elementos, y cuando lo hizo Diosdado, que quiso crear la narrativa de la negociación, se les cayó porque inmediatamente, poco tiempo, la embajada de Brasil dijo que no había habido ninguna negociación porque como son custodios de esa residencia de Argentina, no hubo ni salvoconducto, no hubo conversaciones y eso entonces se les cayó una vez. Y aquí ese mensaje, ese relato, es para las Fuerzas Armadas. Aquí lo que ellos están tratando de hacer control del daño es en las Fuerzas Armadas. Ya ni siquiera es la población venezolana, es las Fuerzas Armadas
que empieza a observar que no hay una manera de poder consolidar la posición de poder de Maduro en términos del miedo, del terrorismo de Estado. Entonces, tú estás uniendo 83% de un país en Venezuela que no va a votar según Megaanálisis. Estás uniendo allí la suspensión de los vuelos aéreos desde Colombia. Diosdado, que anuncia que 38 mercenarios fueron capturados, 17 son supuestamente extranjeros. Y además tenemos también lo que está pasando con el yerno del presidente electo. Que se presentaba ayer al juez. Entonces, por supuesto, muestran ahí cómo ellos pueden generar presión a la familia del presidente electo, que realmente es importante para él y para su hija. Entonces, también utilizan eso como un elemento de presión. O sea, ¿qué ocurre? El pueblo venezolano cada vez más le pierde el miedo al régimen. Y eso es grave en los regímenes. Porque los regímenes autoritarios se mantienen es por el relato, porque la oposición no tiene armas. O sea, si tú me dijeras que esto fue una condición como los sandinistas y los contras en Nicaragua, en la que los contras tenían armas, esto se hubiera acabado hace tiempo, porque la mayoría está del lado del cambio. Pero al no haber armas, esto es un proceso de desmontar todo su relato para que internamente implosione. O sea, que ese grupo que todavía lo sostiene, que es una estructura que todavía le queda, que es parte de las fuerzas militares o la cúpula militar, en un momento determinado tome la decisión de que no puede seguir hasta dónde va a llegar la represión, hasta dónde van a seguir sometiendo a un pueblo que quiere un cambio. Y el 25 de mayo, por eso es clave, porque las calles vacías, los centros electorales vacíos, un plan república en la calle que vuelve a darse cuenta que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio, y eso empieza a generar ruido interno dentro de esos mandos militares. Eso es una, digamos, esa actitud de la gente de no ir a votar, de los venezolanos el próximo 25, ¿no? Es ya. El del domingo. El domingo. Es una resistencia, entonces, silenciosa. Porque yo estoy comenzando a notar algo, no sé, fíjate, como periodista, estoy notando en los mensajes de María Corina que comienza a utilizar un verbo que es desobedecer. Es que la resistencia activa, como dice, de manera pacífica, porque es el elemento que hay, no hay otro, es pacífico. Y si nos queremos trasladar, podemos recordar, si queremos ver cosas, la lucha de Gandhi, cuando luchó contra el Imperio Británico. La única manera que él pudo ganar eso fue a través de la resistencia pacífica. Entonces, cuando tú hablas de desobediencia, es una desobediencia civil, porque el poder lo tiene uno. El poder no lo tiene el régimen, el poder lo tiene cada uno de los venezolanos, que en esa desobediencia civil, al sumarlo todo, ¿verdad?, te da una acción, te da una fuerza. Y esa fuerza generalmente al final prevalece. Entonces, ¿qué ha habido? Bien, se sigue construyendo. ¿Qué hemos tenido para ver los hitos? Primarias. No, hay victoria. Primarias se logra, hay una alta participación, se logra un gran. Elecciones presidenciales. Se logra, se demuestra y se gana con un gran triunfo. Después, lo siguiente que sigue de eso es Operación Guacamaya. Operación Guacamaya, el lugar más vigilado después de Miraflores en Caracas, salen en una operación quirúrgica en la que logra. Entonces, ¿qué logras aquí? En la primaria lograste demostrar que había un nuevo liderazgo en la oposición, que entendía y se conectaba con un pueblo. Presidenciales lograste mostrar que hay una gran mayoría que quiere un cambio y que votó y que además participó activamente, ¿verdad?, para entregar las actas, que fue el elemento clave para demostrar. Operación Guacamaya rompe el relato. O sea, tú has ido, cada uno de estos, construyendo un relato de que la
fuerzas democráticas están en unión al pueblo, en unión a los ciudadanos, en construyendo una salida y una caída de un régimen que cada vez les cuesta más sostenerse por falta de credibilidad. Antonio, cuando hablas de desobediencia civil, ¿esto se traduce en qué? Desobediencia civil se traduce en una acción social, o sea, es individual, pero colectiva, en la que, por ejemplo, el domingo todos se quedan en su casa para no tener la excusa del régimen de reprimirlo. Entonces tú dices, hay una desobediencia porque hay un voto, una solicitud para participar en una elección, y tú dices, yo no creo en eso y me quedo y no voy a justificar a una dictadura para que utilice este argumento internacionalmente de que en Venezuela la situación ha cambiado. Entonces, ahí hay desobediencia civil, que puede ser cuando tú tienes una huelga, también es una desobediencia civil. Desobediencia civil que puede ser, no, estoy hablando en términos genéricos, sí. No pago impuestos, eso es desobediencia civil. O sea, tomas una decisión consciente que afecta al régimen. O sea, porque si no tiene ingresos económicos, no paga los impuestos, tiene más dificultades. Y si hay una huelga, no se produce en el país y genera conflicto. Entonces, hay una serie de herramientas, como se dice aquí en los Estados Unidos, que todavía están a disposición para la desobediencia civil. Muy bien. Ahora, entonces, el escenario del próximo domingo, tú me hablabas de la encuesta Megaanálisis, 83% de Venezuela dice, bueno, del país que no va a votar. Unas elecciones que generan poca credibilidad. Entonces no se puede hablar de elecciones, hablamos de qué. Es un simulacro, es un acto de votación. Un evento electoral. Evento, esa es la palabra, ¿verdad? estaba buscando, es un evento electoral. Un evento. Pero hay un dato importante en esa encuesta, William, que lo acabo de chequear, es el 83% de los venezolanos considera traidores a los candidatos supuestamente opositores que participan. Eso es grave, porque esos dirigentes o esas personas, ciudadanos, que tomaron esa decisión, tienen un alto rechazo hoy de la población. Y eso en un escenario de cambio que está planteado. O sea, Venezuela viene un cambio, eso no lo dudemos. O sea, ¿cuándo? No se sabe. Así como la operación Guacamaya no se supo, ¿cuándo? No se sabe. Pero viene un cambio. Que estas personas tengan ese alto rechazo no es positivo para un país que va a necesitar de todos los venezolanos para reconstruir. Entonces yo creo que hay cosas, decisiones que a veces se toman que perjudican más bien el futuro. O sea, si en vez de haberse mantenido en la línea del 28 de julio, porque aquí el evento que realmente pone en jaque al régimen es el 28 de julio. Si bien es cierto, el 6 de mayo, para poner fecha, para no hablar de Operación Guacamaya, elección presidencial, el 6 de mayo lo pone contra la pared, pero el elemento real, porque tienes un presidente electo por la soberanía popular, y eso no lo puedes borrar, eso no se puede borrar. O sea, cuando tú tienes un presidente electo, o sea, tiene legitimidad de origen, tiene legitimidad para gobernar de mando, eso no lo puede. Y eso es lo que realmente es lo que hay que sostener. Y al no, estos ciudadanos, porque no los quiero llamar dirigentes, estos ciudadanos que están participando, que antes estuvieron acompañando esta solución, realmente que tienen un alto rechazo hoy en el país. ¿Cuál es tu conclusión de esta conversación que hemos tenido hoy? ¿Cuál es tu principal mensaje que quieres transmitir? Que tengamos mucha confianza en el liderazgo de María Corina Machado, que ha ido llevando esto en una dirección en la que se han generado los resultados que se ha esperado para tener un país libre y democrático. En que confiemos en nosotros mismos, que se puede lograr, que no le hagamos caso a esas amenazas que hace Diosdado Cabello, que no tienen, que más bien muestra su miedo. Lo que Diosdado muestra ahí es miedo al agilarse, al cerrar el miedo, y el mismo Maduro. Y que más pronto que tarde, con todo el esfuerzo, tanto los venezolanos dentro del país como los venezolanos fuera del país, vamos a lograr que Venezuela podamos tener un país nuevamente
democrático y libre. Abrazo, Antonio. Estaremos conversando la próxima semana, ¿te parece? Sí, Nos sí, cómo ponemos de no. acuerdo. Después de esa elección hay que conversar. Así es, un abrazo muy grande para Te ti. paso ahorita la encuesta de Meganálisis. Gracias, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, conversando con nosotros acá en Quijoteando, analista político y y les digo lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Huele a café, huele a arepita con mantequilla, huele a dignidad y huele siempre a soñar. Soñar y hacer. Siempre, siempre, siempre.